tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, iniciando otra semana junto a todos ustedes con un tema hoy que conmueve no solamente a la República Argentina por el impacto de los denominados papeles de Panamá o Panamá Gate, como lo hemos denominado nosotros, a partir de esta noche, y nos puede acompañar y opinar con el hashtag PanamaGate a partir de este momento, pero los Panama Papers que están involucrando a presidentes del mundo entero, a primeros ministros como el de Islandia, donde hoy ya el Parlamento le ha pedido al primer ministro de Islandia la renuncia al cargo por haber ocultado cuentas que ahora salen en los papers de Panamá, del presidente de Rusia, Putin, de muchos mandatarios, y entre los que está en la primera plana internacional el presidente de nuestro país, Mauricio Macri, por una sociedad compartida años anteriores con su padre y con un hermano. Ha sido Cambiemos y el actual gobierno el que ha puesto la vara muy alta en la República Argentina. Desde la campaña del año pasado, desde que son gobierno el 10 de diciembre, donde Cambiemos ha dicho: todo lo que ha pasado en la Argentina, todo lo que le ha pasado a otros, a nosotros no nos pasará, porque somos diferentes. Y en esto de diferenciarse es donde cada vez más la sociedad le pide ahora a Cambiemos y al presidente Macri que no se parezca a los otros. Por eso, hoy la mirada es mucho más dura sobre estas cuentas que son reveladas por esta información internacional, porque el presidente Macri no las había revelado, ni siendo diputado, ni siendo jefe de gobierno porteño, ni siendo presidente de la Nación Argentina. Todo lo que Cambiemos ha dicho: nosotros somos diferentes, a nosotros no nos va a pasar. La vara alta que el propio Frente Cambiemos ha puesto es lo que ahora la sociedad le está exigiendo y le está pidiendo explicaciones al presidente de la Nación. Porque el comunicado que dio el gobierno anoche es muy ambiguo, y porque las declaraciones que el presidente dio hoy al diario La Voz son aún ambiguas y no responden a la gravedad y a la seriedad que tiene esta denuncia a nivel internacional. Porque además, no nos olvidemos, hay antecedentes en el propio presidente y en la familia del presidente. En el año 1995 ya había conformado una sociedad offshore cuando en la República Oriental del Uruguay hubo una causa judicial por contrabando a la República Oriental del Uruguay, que después la Corte menemista salvó a Mauricio Macri. Con el voto en contra y con resoluciones que hay que recordarlas, muy valiosas, de Carlos Fait y de Enrique Petracchi, oponiéndose a la mayoría automática de la Corte menemista. Y hoy sobresalen estas sociedades que no fueron declaradas, que por una cuestión ética, la que el Frente Cambiemos ha venido reclamando, la que el propio presidente, desde que asumió a través del 10 de diciembre, lo hemos destacado en este programa, cuando pedía por una justicia independiente, cuando dijo que no quería jueces y cuando dijo que no le iba a importar que un funcionario de su gobierno esté involucrado en hechos de corrupción y los iba a mandar a la Oficina Anticorrupción. Ahora, es bochornoso el papel jugado por la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que, según lo que indican las reglas del gobierno, tiene que investigar. No se tiene que constituir en abogada defensora de los funcionarios del gobierno. Anoche dijo lo siguiente en Twitter la titular de la Oficina Anticorrupción, la señora Laura Alonso. A través de Twitter decía lo siguiente: Acá está lo que leen, pero no citan. Constituir sociedades en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores, pone en un tono altanero. Y anoche mismo, la diputada nacional, Margarita Stolbizer, salió al cruce de este tuit de Laura Alonso, justamente para recordarle cuál es el papel
que debe cumplir la Oficina Anticorrupción, poniendo la Oficina Anticorrupción confunde sus competencias y se convierte en la Oficina de Defensa de Funcionarios y Secretos. Esto es lo que decía anoche Margarita Stolbizer, porque además dice, bueno, ahí tenemos el tuit, justamente la Oficina Anticorrupción lo que debe hacer es investigar. Esa es la función, claro. Tal vez Laura Alonso no lo entiende porque no es abogada. Y recordemos que tuvieron que cambiar la ley para designar, en un hecho inédito, sin precedentes, tuvieron que cambiar la ley para designar a la señora Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción. Y hoy el presidente, anoche, recordemos, hubo un comunicado que no convenció a nadie. Porque aún al periodismo que defiende a Mauricio Macri, hoy le estaba reclamando otro tipo de explicaciones. El comunicado anoche del gobierno no convenció. Y hoy el presidente, en un diálogo con el diario La Voz de Córdoba, decía lo siguiente. Que me parece que hay algo positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público de informaciones que antes eran de difícil acceso. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI Argentina porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina. Bueno, lo que se está indicando es que Mauricio Macri no lo declaró en su momento. Franco Macri lo declaró, pero Mauricio Macri, lo que se ha sostenido hasta este momento es que no lo declaró. Por eso reiteramos, fue diputado, fue jefe de gobierno porteño cuando estaba como director de esta sociedad. Porque por otra parte, hoy lo decía muy bien esta mañana cuando lo entrevistábamos a Ricardo Nissen, que es un experto de los que más importante que tiene la República Argentina en esto, nadie conforma una sociedad offshore como una sociedad de beneficencia. Sabido es en el mundo para qué se organizan estas sociedades offshore y en paraísos fiscales. ¿Por qué no se organizan aquí en esta Argentina? Porque si la sociedad estaba con algún tipo de trabajo en Brasil, ¿por qué tenían que ir a constituirla en Panamá? Entonces, también lo decía esto Hernán Arbizu, que ahora enseguida está presente esta noche aquí con nosotros, como ex directivo de JP Morgan y quien fue uno de los mayores denunciantes de los escándalos en su momento por él revelados, que están en la justicia argentina, que lamentablemente poco han progresado. Pero, ¿para qué se organizan estas sociedades offshore? ¿Para qué se utilizan los paraísos fiscales? No son con el objetivo de dar una sociedad de beneficencia o justamente algún fin lícito. Por eso sorprenden algunas declaraciones. Hoy salió al cruce, dura como están las últimas semanas, denunciando a los propios integrantes de Cambiemos también, la diputada nacional Elisa Carrió, quien salió a pedirle explicaciones a través de Twitter al propio presidente de la Nación. Y hoy puso ella en Twitter, Macri debe presentar las pruebas de sus dichos. Lo dice Elisa Carrió, que además recordó la época en que ella investigó el lavado en la Cámara de Diputados y donde también Carrió carga contra el ex secretario de Hacienda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti, que está nombrado y hoy carga duramente Carrió también contra él. Es decir que lo que se ha destapado por esta organización internacional que viene investigando desde hace mucho tiempo, no se conocía aquí. No fueron los protagonistas como debería haber sido en una actividad donde, reitero,
ha sido el propio Frente Cambiemos quien ha puesto muy alta. El presidente en las últimas semanas, en distintos reportajes públicos, estuvo marcando a jueces, diciendo que tenían que actuar más rápido, dándole por allí hasta instrucciones, llevados por algunos medios. Estuvo marcando empresarios, violando el secreto fiscal, ya anticipándose a condena, decir que eran evasores cuando no está aprobado. Pero llamativamente, el propio presidente sale ahora involucrado en estas sociedades. Y es lo que la sociedad está reclamando, que se le explique de una mayor contundencia y mucho más claro, porque hasta este momento no lo han sido, las explicaciones que deben ser. Reiteramos, en esto creo que todo el mundo coincide. ¿Para qué se crea una sociedad offshore y en paraísos fiscales? Hernán Ambizu, ¿para qué se crean? ¿Son sociedades de beneficencia? ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, primero déjeme decirle algo que, para lo que son los términos de la televisión, es una primicia. Hoy me presenté ante el juez Ramos, que es quien tiene mi causa de extradición, solicitando que me permita presentarme ante la justicia de Estados Unidos a la mayor brevedad posible. Y hace una hora ha aceptado que yo sea extraditado de Estados Unidos. Por lo cual, en los próximos días me voy a Estados Unidos a declarar, a demostrar mi inocencia y bueno, y pelear de lo que se me acusa en Estados Unidos. ¿Y relación con esto? ¿Qué puede tener esto que usted...? Mire, es decir, han surgido muchísimos hechos por los cuales puedo demostrar mi inocencia en Estados Unidos. Por eso he pedido ser extraditado y me quiero ir cuanto antes. En el término de 20 días me voy a estar yendo. Con respecto a los paraísos offshore, las sociedades offshore se crean obviamente para ocultar la titularidad de los activos que están dentro de la sociedad. Dentro de los activos que pueden dentro de una sociedad pueden ser cuentas, propiedades, yates, autos, cualquier activo que una persona tenga que ocultar del órgano de control de cada país en particular. Ahora vamos a profundizar. Hace instantes, mientras estábamos en la preproducción del programa, Perfil.com acaba de publicar lo siguiente respecto también a estas derivaciones que se van conociendo de los Panama Papers, nosotros lo hemos denominado esta noche el Panama Gate. Perfil.com hace instante ponía en su portada la siguiente información que queremos compartir y que debemos dar, como hacemos siempre, justamente el crédito, ¿no? Macri Offshore, aparece una segunda empresa del presidente en Panamá. Reiteramos, lo acaba de poner en Perfil.com. El mandatario argentino figura, a ver si lo puedo leer, si sacan el zócalo. El mandatario argentino figura en el directorio de Cajemulla, Sociedad Anónima, una firma aún activa según el registro público de Panamá. Lo acaba de poner en portada Perfil.com. Héctor Recalde, ahora vamos a ir con Alejandro Berkovich, que nos va a explicar, Berko, justamente de qué estamos hablando, cómo está este escándalo y cómo funcionan esta sociedad offshore. Antes de breve, Héctor Recalde, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Ustedes han definido tomar acciones ya sobre esto? Sí, algunas, pero quiero hacer una postilla sobre Cajemulla. Sí. En realidad, Cajemulla es el título de una película japonesa de 1980. Y el tema central, lo estuve googleando, el tema central de la película narra la historia de un criminal de clase baja que es entrenado para usurpar a un moribundo señor feudal. Vaya título que fueron a buscar. Nosotros sí hemos tomado determinaciones en el bloque. Algunas tiene coincidencia con lo que yo escuchaba recién de la diputada Stolbizer con relación a Laura Alonso. Nosotros entendemos que Laura Alonso no puede ser una defensora, sino quien tiene que investigar. Y proponemos un proyecto de ley que vamos a presentar mañana, modificando la composición de la Oficina Anticorrupción, de manera tal de que sea el que esté el titular un representante de la primera minoría, porque tiene que investigar al oficialismo. Claro. Pero como la primera minoría somos nosotros, que fuimos gobierno antes, en el proyecto decimos la segunda minoría, en el supuesto que se investigue alguna responsabilidad del periodo 2003-2015, tiene que ser un representante de la segunda minoría, para que haya realmente... Y además tiene que ser abogado. Tiene que ser abogado. Bueno, cambiaron la ley. Con una especialidad en las investigaciones de que se trata. ¿Y sobre este tema ustedes van a hacer alguna presentación judicial para que se investigue? Pedimos una sesión especial para que se nombre una comisión investigadora
integrada por todos los bloques, para que investigue realmente cuáles son las responsabilidades, porque esto es un hecho, en primer lugar, siempre que empiezo a hablar de esto, no importa de quién se trate, reivindico principios republicanos que tienen que ver con la presunción de inocencia, la defensa en juicio y el debido proceso legal. Pero que esto tiene un honor raro, no quiero citar a Shakespeare ni a Hamlet, pero que algo podrido hay en Dinamarca, algo podrido hay, porque no es el único caso. Hay muchos otros casos que van repitiendo en otras ONG, y no es la primera experiencia de Macri en esto. Ahora vamos a profundizar eso. Jorge Donofrio, y el Frente Renovador, Sergio Massa, hoy también salió a pedir explicaciones, ¿no? Sí, obviamente el gobierno tiene que dar las explicaciones del caso. Ahora, si me permites una reflexión. Si hoy estuviera vigente la ley del arrepentido que propuso el Frente Renovador, hoy estaríamos ante un caso que el FIFA Gate sería un poroto al lado de esto. Porque si cualquiera de los puntos que hoy pueden estar investigados se constituye como arrepentido, creo que la tira que va a arrastrar sería fenomenal en la Argentina. Pero acá, ¿quién tendría que presentarse como arrepentido? Y hay tanto gato. Claro. Yo creo que, a ver, lo fundamental, y coincidiendo con lo que dice Recalde, ante el principio de inocencia que tienen todos los que hayan sido mencionados, deberían estar mañana mismo presentándose, explicando cuál es su situación. Pero además hay una cuestión que desde la política a mí me preocupa, que es esta idea de quienes hoy gobiernan, ¿no?, que tenían la idea de salir fuera del país, armar sociedades por fuera. Si iban a invertir en Brasil, ¿por qué no abrieron la cuenta en Brasil? ¿No? Estas cuestiones de si lo hace alguien que tiene plata está bien, si lo haces vos o yo somos dos evasores. Marcelo Díaz, Margarita Stolbizer, recién lo veíamos, salió al cruce justamente de las declaraciones de Laura Alonso. ¿Van a pedir también explicaciones ustedes ante la Oficina Anticorrupción? Obvio, nosotros, aparte del cruce, y Margarita fue la primera que cuestionó la designación de Laura Alonso, porque si no puede investigar el poder alguien del riñón del poder. Cuando le toca un tema para atrás, está bien. Esto ha sido una práctica perversa de la política argentina de los últimos 15 años. Nadie está exento de la tentación de coartar la posibilidad de un sector independiente opositor poder investigar al poder. ¿Y qué piensa del proyecto? Pero déjeme terminar. Está bien, déjeme terminar. Déjeme terminar. Todos tienen que dar explicaciones ante la ley, y yo creo que en este caso, fundamentalmente, el presidente Macri es el primero que tiene que dar explicaciones. Yo lamento que haya hecho un comunicado referido a la primer cuenta con las explicaciones que dio, etcétera, 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 y ahora aparezca una segunda cuenta. Lo que tiene que hacer es presentarse con la totalidad de la información de si existe una, dos, tres o más cuentas, dar las explicaciones que corresponda, si las tiene y si las existen, y someterse a la investigación que corresponde en este sentido por parte de un órgano independiente. Yo no leí el proyecto y no soy diputado nacional. Sí, nosotros hemos dicho durante toda la campaña que los órganos de control deben estar en manos de la oposición. Y esa ha sido una propuesta nuestra negada por el oficialismo siempre. Enseguida está Jorge Gajero, que es un especialista reconocido, ¿no?, economista, pero justamente en administración tributaria, porque hubo declaraciones también del titular de la AFIP esta tarde, bastante sorprendentes, como tratando de salvar la figura del presidente y el involucramiento que se está haciendo. Y está Sebastián Lacunza, el director de Buenos Aires Herald, que segundamente vamos a hablar con él de este impacto periodístico y de la forma en que el periodismo lo ha tratado también, ¿no? Porque hoy surgieron desde Alemania, uno de los diarios que reveló, un diario alemán, que ha criticado con dureza al periodismo argentino por la forma en cómo trató el tema aquí del involucramiento del presidente Mauricio Macri. Berco, buenas noches. Buenas noches, Gato. Este libro, sí, Las Islas del Tesoro, sí, de Nicholas Jackson, es un libro que sí, habla de estos paraísos fiscales, las guaridas fiscales, claro, como él la llama, sí, y dice que son el precio inaceptable, claro, de la globalización. Sí. Es muy bueno ese libro, ¿eh? Son verdaderamente un efecto no deseado, sí, un efecto no deseado de el capitalismo contemporáneo, algo que está absolutamente intrincado y, sí, vinculado con la dinámica de las más grandes empresas, porque en los paraísos, en las guaridas fiscales,
no hay solamente plata de narcos, de lavadores, de traficantes de armas o de corruptos específicamente. Hay, sobre todo, plata evadida a los fiscos. Y lo que explica Jackson acá es que esto es un lastre especialmente para los países en desarrollo como los nuestros. Es todo dinero que deja de recaudarse en los fiscos de países como la Argentina y termina en lugares como Panamá, en empresas como esta que te vamos a presentar ahora, como Fleg Limited Incorporated. Ahí los tienen a Franco Macri, ahí lo tienen a Mauricio Macri, ahí están Vladimir Putin, ahí están los principales involucrados, Leo Messi, todos los que ocupan hoy las portadas de los diarios del mundo. Ahora, la empresa puntual donde aparece el presidente Mauricio Macri es esta. Es Fleg Limited Incorporated. Ahí los tienen a los nombres de Franco y sus dos hijos que inician esta operatoria en un estudio uruguayo, en el estudio Rado, Custer, Servino y Rachetti, que compra en el 98 la empresa ya constituida a través de Mossack Fonseca, que es este estudio especializado justamente en crear empresas cáscara para desterritorializarlas. Mossack Fonseca le entrega a ese estudio uruguayo un certificado de acciones sin llenar, que ya no se puede usar más, porque las reglas de estos últimos años 2000 obligan a nominar las acciones y recomienda cambiar el nombre de la sociedad directamente para borrar todo rastro de la participación de estos directivos, en este caso de Franco, Mauricio y Mariano Macri. ¿Cómo continúa la historia? Así. El estudio, a su vez, Mossack Fonseca, lo que hace es recibir la orden del estudio uruguayo de designar un directorio. El directorio es integrado por Francisco Macri, presidente, Mauricio Macri, vice, y Mariano Macri como secretario. Como las acciones no son nominativas, y esto es lo que ya no se puede hacer ahora por la ley antilavado internacional, no surge del formulario si Macri poseía o no una parte de la empresa, ni si recibió ingresos por integrarla, que esto es lo importante y esto es lo que haría incurrir al presidente en una contradicción en el caso de que no la haya declarado y debiera haberlo hecho. Eso lo vamos a ver ahora. Sigamos la ruta de esta empresa, porque claro, los puntos todavía oscuros, ¿cuáles son? Son estos. Por un lado, según Presidencia y según lo que dijo hoy Franco Macri en un comunicado, la sociedad se disolvió en 2008 sin haber registrado actividad alguna. Ahora, lo que no exhiben ni Franco, ni Mauricio Macri, ni la Presidencia es una copia de la disolución de la empresa. La empresa, ellos dicen, se disolvió en 2008, pero todavía no exhiben, como dijo bien Carrió en su tuit de hoy, una evidencia de esa disolución. Ahora, en un segundo vamos a ver por qué es importante eso, para ver los periodos en los cuales Macri fue diputado, en los cuales fue jefe de gobierno, en los cuales fue candidato a presidente. En virtud de distintas normas debió haber declarado esto. Ahora, Franco Macri, además, dice haber declarado ser propietario de Fleg Trading Limited ante la DGI, pero no exhibe la declaración jurada, que es privada. Franco Macri no ocupa ningún cargo público y su declaración jurada reviste carácter privado. Debería haberla exhibido adjunta a este comunicado que sacó esta tarde. ¿Qué otro punto oscuro hay? El de Presidencia, que dice que la sociedad se formó para el desembarco de Socma en Brasil. Socma es el grupo Macri. Claro. Pero no muestra la constancia de ninguna actividad lícita de la firma. Ellos dicen que es porque no se realizó, porque la firma nunca terminó funcionando para lo que estaba previsto, que es para hacer llegar a pago fácil a Brasil. Esto no ocurrió, entonces no hacía falta, no se puede exhibir una actividad lícita de la firma porque, dicen ellos, nunca ocurrió. Ahora, lo que no explica es la necesidad, esto es desde el plano ético, no explica la necesidad de hacerlo desde una sociedad offshore. Porque esto se podía haber hecho, como vos decías al principio, Gato, tranquilamente desde una empresa argentina o desde una empresa brasileña. ¿Por qué digo que es importante saber si Macri formó parte del directorio, si además fue uno de los accionistas o no? Porque estas sociedades, como no son nominativas, no se sabe de quién son del Gran Bonete. Bueno, es importante porque si Macri fue accionista, debió haberlo declarado ante la AFIP. Claro. Debió haberlo declarado ante la AFIP como parte de su patrimonio, como diputado, después como jefe de gobierno y como candidato. Ahora, si solo fue directivo, la resolución 3293 de la AFIP obliga
obliga a todas las sociedades declaradas por contribuyentes argentinos a contar quiénes son sus directivos, a contar cómo están integrados sus directorios. Esto es una zona gris porque a las sociedades radicadas en el extranjero, la AFIP no les puede obligar a declarar eso. Ahora, se les obliga a todas las sociedades de contribuyentes argentinos, radicadas en Argentina, informar cuál es su directorio. ¿Hay un beneficio especial para las sociedades offshore avalado por la AFIP? En caso de que sea así, estaría haciendo una aplicación por lo menos laxa de la normativa prevista en la resolución 3293. Bueno, ahí sorprende el titular de la AFIP a la tarde, que ahora se lo vamos a preguntar a Gajero, ¿no? Porque sorprende diciendo Abad que, bueno, que en realidad no tiene por qué dar explicaciones, que es algo lícito y que no tiene que dar explicaciones. Abad en esto se juega su prestigio, recordemos que él fue... Eso. A mí me sorprendió las declaraciones de Abad. Muy prestigioso titular de la AFIP en la época de Duhalde y nunca se le ha cuestionado nada en términos de corrupción ni de ocultamiento de corrupción. Otro aspecto dudoso de si la debió haber declarado o no, que insisto, para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante es lo que decíamos antes. Las sociedades offshore conforman un entramado directamente involucrado con las grandes empresas del mundo y los grandes capitalistas de Latinoamérica que hacen que, por ejemplo, tengan más plata en sociedades offshore los ricos y famosos de Latinoamérica que toda la deuda externa junta de nuestro subcontinente, de nuestra región. Entonces, desde el plano ético, ya operar con offshore es, como dicen los abogados especialistas en recupero de activos, un indicio de delito. No es una prueba de delito, pero es un indicio. Ahora, además, Macri lo debió haber declarado en virtud de la resolución 1000/2000 del Ministerio de Justicia en caso de que hubiese ocupado él un cargo, escuchá esto, retribuido o no, en una sociedad en los últimos 3 años antes de haber sido funcionario. Esta resolución, dictada en el año 2000 por la Alianza, exime a los funcionarios elegidos por el voto popular. Esto es algo abiertamente reñido con la ley de ética pública. Claro. Abiertamente, porque obliga a los ministros y no a un presidente, a un diputado o a un intendente. Ahora, ¿quién es el hombre más complicado de Macri en esto? El hombre más complicado es el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti. El ex ministro de Hacienda, que además es contador histórico del grupo Macri, recibió un poder el 2 de julio de 2010 para controlar una empresa, Mercier Internacional. Mercier Internacional tampoco sabemos de quién es, porque tampoco lo declara ante las autoridades panameñas el estudio Mossack Fonseca. Ahora, ¿qué es lo que tiene Grindetti en esa sociedad? Sigamos adelante. El poder firmado, como decíamos, el 2 de julio de 2010, lo habilita a hacer todo esto que ustedes ven acá. Administrar la sociedad sin limitación alguna, tanto mediante actos de simple administración, de disposición, celebrar o llevar a cabo en nombre de la sociedad contratos, actos de toda clase de descripción. Es de él la empresa. Claro. Es de él. O sea, bueno, ahí es donde pone Carrió justamente el dedo en la llaga, ¿no? Carrió que dice hoy a través de Twitter, Macri debe presentar los papeles de lo que dice, y Macri dice y empieza a relacionar a Grindetti con este conglomerado, ¿no? Y hace otras acepciones, ¿no? Sobre cómo se maneja. Yo hablé, Gato, con voceros de Grindetti, lo único que me dijeron es que esta empresa no movió dinero, que fue constituida para hacer inversiones, que él la constituyó ya siendo funcionario para hacer unas inversiones con dinero de él, en una actividad privada que mantenía en paralelo a su gestión como ministro de Hacienda, pero hasta ahí llegaron. No explican ni de quién era la empresa, ni qué pasó finalmente, por qué no la declaró, si tenía dinero de él involucrado. Ellos dicen, no, como no se hizo, le aconsejaron que lo mejor era no declararla. Lo más conveniente. Claro. Bueno, ahora que ya la conocemos todos, la pregunta es ¿en qué momento se disolvió? Sí se disolvió, porque tampoco exhibe Grindetti un acta de disolución de esta empresa, y si sigue activa, porque en todo caso quizás pueda seguir operando a través de ella. El 15 de julio de 2010, ya termino, el 15 de julio de 2010, Grindetti recibe otro poder especial de los controlantes de Mercier Internacional, el Gran Bonete, ¿no? No sabemos quiénes son. Le dan ese poder especial para operar en su nombre una cuenta en el banco Claridien-Lo AG, que es un banco con sede en Zúrich, en Suiza, esa ciudad que tiene un sótano lleno de oro que ocupa toda la plaza central. En 2013, semanas antes de que venciera ese poder, Grindetti viaja con Macri y con Rogelio Frigerio por 3 días a Panamá
para tramitar créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. Aparentemente, oficialmente no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, pero la simultaneidad de los tiempos hace pensar que quizás Grindetti, que tenía esa cuenta que tenía esa empresa a su nombre gestionada por Mossack Fonseca, haya querido firmar algún papel, tramitar algún poder nuevo o aprovechar que ese poder todavía tenía vigor. Porque además, ¿qué es lo siguiente muy sugerente? Que el agente financiero de la ciudad, que es Puente, es una sociedad de bolsa de las más grandes de la Argentina, muy conocida, y está a punto de convertirse en banco, ya es prácticamente un banco de inversión y va a ser internacional, abrió una sucursal en Panamá casi en simultáneo con las primeras colocaciones de deuda internacionales de la ciudad. Entonces, Grindetti ya conocía la plaza panameña. No puede decir que desconoce para qué tenía ese poder, qué podía utilizar, qué no. Todo esto, primero, las explicaciones orales que dio el gobierno son por ahora bastante poco satisfactorias. Pero además, como destacaba Carrió, tampoco ofrecen una prueba de esas explicaciones, ¿no? Los papeles. Necesitamos un papel, algo documental, claro, porque efectivamente si no se trata de una operatoria más que dudosa. En un ratito, Gato, te cuento cómo se desmantelaron en 100 días todos los organismos encargados de controlar el lavado de dinero y la defraudación al fisco mediante ocultamiento en el exterior. Bueno, enseguida, bárbaro, muy bien, Berco, las explicaciones nos ha quedado muy claro. A ver, Jorge Gajero, ¿qué primer análisis hace? Y está bien lo que dijo hoy el titular de la FIBA, Abad, que no tienen obligación de informarse sobre esta sociedad de offshore en el exterior. No, para nada. Es obligación de la FIP. Indagar hasta donde pueda, hasta el límite de sus fuerzas y la información a la que pueda acceder sobre los movimientos de los argentinos en el exterior, capitales, ganancias, adquisiciones, porque el criterio tributario argentino es el de renta mundial, es decir, que los argentinos pagan por lo que ganan o lo que tienen en cualquier lugar del mundo, no solo en Argentina. Entonces, lo primero que uno puede decir es que no es central a la FIP tratar de resolver esto. Lo segundo que uno puede decir es que se puede alegar que el titular de la FIP cometió el mismo error que la titular de la Oficina Anticorrupción. Al juzgar benévolamente la actitud del presidente de no declarar esta tenencia, esta participación accionaria en un paraíso fiscal. Porque la obligación del titular de la FIP es mantener independencia respecto de su jefe político. La FIP es creíble si el titular de la FIP se mantiene totalmente independiente de los sesgos del poder político. Ahora, cuando Macri que no hizo Echegaray. Entonces, lamentablemente, el titular actual de la FIP es un hombre que me merece todo mi respeto, hizo una muy buena gestión en el periodo primero, del 2002 al 2008. Sí. Ahora, cuando Macri dice, bueno, fui director, es una empresa que no funcionó... Empeora el asunto, porque si él no era accionista y no cobraba nada de esa sociedad, ¿por qué estaba en el directorio? Este argumento sale de la presidencia, según yo me entero. Y cuando yo lo leo, digamos, de mi situación de estudioso de esto, de 10 años, de fuga de capitales, de estas cuestiones, me digo, pero están empeorando el asunto, porque si no tiene un interés visible, porque no es accionista, pero está allí viendo, controlando, estando en el directorio, ¿no? Hasta operando, porque parece que hubo decisiones. ¿Qué pasa en la familia Macri? Hay situaciones de testaferros. Es decir, porque cambian las titularidades en la familia Macri según, por ejemplo, las necesidades políticas. Entonces, un miembro que tiene una necesidad política desaparece de una sociedad. Entonces, ¿cómo es eso? No, y esto va a otra cuestión que es tan grave como la presunta fuga y evasión, que es un tema fiscal, tributario, que es el tema de la confiabilidad en las contrataciones públicas, porque la pregunta que uno puede hacerse, ¿hay participación de Macri en Calcaterra, en Caputo, en las propias sociedades Macri? Porque si hay una cuestión de testaferrería, o sea, de
no figuración, pero sociedad oculta, ¿no? Cáscara. Entonces, no se puede confiar en ninguna contratación pública, en la independencia de ninguna contratación pública que implique a las empresas de la familia Macri. Bueno, ahí está lo que le pidió la semana pasada Carrió a Caputo, que tenía que vender las empresas, y Macri dice, no, ¿cómo va a vender las empresas? No porque sea mi amigo va a vender las empresas. Es la defensa que hace el propio Macri, ¿no?, de Caputo. Bueno, esto es lo que a mí me preocupa muchísimo, y esto se relaciona con una figura que estaría estudiando Alonso, otra cuestión contraindicada. Ella, encargada de la cuestión de anticorrupción, está buscando la figura prometida por el presidente antes de asumir para desentenderse de sus titularidades y ponerlas en un fondo que va a ser administrado con un tercero, para que no quede sospecha en que él va a operar a favor de sus intereses. Ahora, eso es válido si la gente cree que él no tiene nada que ver con las otras empresas del Grupo Macri, Calcaterra, su padre o su amigo Caputo, porque si no hay confianza en eso, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Claro. Todos van a tener que poner en un fondo, todos ellos van a tener que poner en un fondo indisponible sus titularidades. ¿Se entiende la gravedad del tema? Sebastián, cuando fue consultada la doctora Stolbizer sobre este fideicomiso, ella le manifestó que el mejor era el que había constituido Barack Obama, que no conocía a quién era el que le administraba, y le sugirió que todos los ministros también lo hicieran, no solamente él, porque tiene mucho funcionario vinculado al sector empresario. Entonces que no era un buen gesto de parte de Macri, pero que debería ser acompañado por todos los ministros. Lo que a mí me sorprende en el tema es que todos constituyen sociedades offshore para que no operen, digamos. Es decir, una sociedad offshore tiene un costo. Ahora, creo que también en este tema, respecto a lo que dijo usted de la AFIP, la preocupación central que debe tener el titular de la AFIP es ver si ahí tiene una deuda por cobrar, digamos, en materia impositiva, de ocultamiento o no de datos, porque en realidad, por la fecha, digamos, del año 1998, se supone que es una sociedad constituida por el grupo SOGMA, que es un grupo empresario muy fuerte y muy diverso, que maneja mucho dinero y mucho monto. Entonces el titular de la AFIP, con independencia, debe estar averiguando si ahí tiene una deuda para cobrar, como hace con un montón de empresas y de contribuyentes comunes, digamos, ¿no? El que se olvida de presentar una declaración jurada, etcétera, etcétera, digamos, para ver si puede cumplir sus obligaciones. Lo que a mí me sorprende, y lo más llamativo sí, es lo del secretario de Hacienda, el ex secretario de Hacienda y actual Grindetti, porque aparentemente esa sociedad sí tuvo movimientos y no es tan así como él lo manifiesta. Pero creo que en este tema, como tiene que ver fundamentalmente con un circuito de operaciones privadas de un grupo importante empresario de la Argentina, el presidente debe dar una rápida explicación, digamos, en todos los organismos que corresponda y presentarse para que el tema pueda ser esclarecido. Y realmente el grupo SOGMA, si tiene dinero que pagar, que lo pague. Es que el presidente tiene participación en el grupo SOGMA. Y además estamos dejando afuera al presidente del BAPRO. Jorge Macri también tiene una offshore. No, yo desconozco si Mauricio Macri es accionista de SOGMA. ¿Usted lo sabe? ¿Es accionista de SOGMA? Tengo entendido no. Pero por eso. Sí, en las declaraciones juradas. Sería bueno poder ir a la IGJ, que ustedes, digamos, nunca dejaron entrar a Stolbizer a ver lo se agarra con nosotros, digamos, ¿entendés? Para ver si tiene participación. ¿Por qué no vemos lo que está pasando ahora? No, bueno, yo quiero saber si Macri participa. Yo pasé varias pruebas del ácido en cuanto a corrupción, pero dejémoslo ahí. Lo que quiero significar, no estoy hablando, Lo que quiero significar es que nosotros tenemos que investigar, no dar defensa, como está haciendo Alonso, como está haciendo Abad, defender. Hay que investigar para que haya transparencia. Y además, si hay otra persona, como estoy hablando de Jorge Macri, que es el presidente del grupo BAPRO, y que además es intendente de Vicente López, y tiene un offshore, pero tiene que dar explicaciones. Lo mejor que yo escuché en todas estas discusiones, y fue repetido acá, fue a Nissen. Nissen es un especialista, tal vez uno de los mejores especialistas en este tema. Y él dijo, no conozco, en toda mi trayectoria, en todos los estudios que hice, en toda mi actividad profesional, no conozco ninguna offshore con fines lícitos. Normalmente, es decir, usualmente, casi en el 100%, cuando se constituye una offshore, es con fines ilícitos, sea para lavado, sea para evasión o por lo que fuere. Entonces, la mejor pregunta la hizo usted hoy. ¿Por qué? ¿Por qué construyen una offshore? ¿Por qué? Que me digan por qué. Esta me parece una pregunta esencial. Si tiene que hacer un negocio en Brasil,
¿por qué no construyen en Brasil? O la constituyen acá en la Argentina. Bueno, y se van a Panamá. Técnicamente, esto quizás acá Hernán nos pueda ayudar. Lo que dicen los defensores, que incluso hubo varios tributaristas que salieron a reivindicar el uso de las sociedades offshore, es que buscan evitar la doble tributación, que buscan evitar que un grupo económico que controla una compañía en un país pague primero por la compañía, por lo que gana, y luego encabeza el grupo económico nuevamente impuestos. Ahora, son muy pocos los casos en los que, como decía Gallero, esto se hace con ese fin, ¿no? Sí, además que estás usando un instrumento altamente sospechado de ilícito para hacer esa operatoria. Así que, es decir, por lo menos es un problema ético de nuevo para un funcionario público. Lo que es importante, que estas son sociedades offshore. Esas sociedades, como dije, pueden tener cuentas, por ejemplo, en HSBC Nueva York. Hoy la agencia de noticias Bloomberg sacó un informe que de 12.000 sociedades que hay en Latinoamérica, 2.000 fueron referidas por HSBC al estudio de abogados en Panamá. 1.000 y pico por Credit Suisse, otro tanto por UBS. Esos bancos son los que refieren clientes para que vayan en Argentina y en Latinoamérica, y son los mismos bancos que eligió Prat Guy para emitir deuda ahora en el muy corto plazo. ¿Son los mismos bancos? Y básicamente son siempre los mismos, sí. ¿Puedo agregar algo? Sí. Ese es un punto del Panama Gate extrañísimo. Es que no aparecen esos bancos que son actores centrales de toda esta maraña. No, porque no lo publicaron acá, pero en la agencia de noticias Bloomberg lo sacó. No aparecen hoy. acá, porque esto se filtra a través de La Nación y leí el grupo Clarín, y ellos seleccionan de la información que reciben completa Claro. para el país. Y la selección es muy sesgada. Hay 500 y pico de argentinos y en una primera exhibición de datos hay 4 o 5. Exactamente Messi, lo mismo. El presidente, y no hay ningún empresario importante. Y Exactamente no lo mismo aparece el rol que hizo de los Echegaray bancos con- globales, que son los que nos toman los títulos y los que Bueno, promueven dicen- la Es lo fuga. mismo A ver, que hizo, a lo ver. que hicieron los diarios y que hizo Ricardo Echegaray con las cuentas de la HSBC en su momento. A ver, Sebastián Lacunz, a ver si vos podés responder primero el impacto a nivel periodístico, a nivel mundial de esta revelación, y a ver si poder un poco responder a lo que dice Jorge Gallero, ¿no? Que se pregunta. Bueno, un breve comentario sobre cuáles son las explicaciones que está dando el presidente de Ucrania, el primer ministro de Islandia. Son bastante parecidas a las que escuchamos en Argentina, digamos, le bajan el precio. En estos casos serán implicados directamente, en otros casos es un amigo, un sobrino, dicen, bueno, no, incluso, bueno, acá hay un caso que es el de un ex secretario de Cristina Kirchner que dice, bueno, no soy yo, es un ex secretario. Daniel Muñoz, que en el año 2003 es de Néstor Kirchner, no De de Néstor Cristina Kirchner, que estuvo hasta el 2009 y en el 2013 habría estado abriendo esta sociedad con otra persona, ¿no? Bueno, hay separaciones, bueno, se dedicaba a otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como decía Gallego recién, los medios que cuentan con esta información privilegiada hacen su selección editorial. Claro. Peor o mejor intención, esto ocurre. Esto fue lo mismo, ustedes recuerdan cuando fue el escándalo de Wikileaks, los Sí. cables del Departamento de Estado. Bueno, también en un primer momento había un recorte muy sesgado, que luego, una vez que se libera, genera un volumen de información mucho más variado, mucho más revelador, y en este caso en particular, el consorcio de medios que está tomando el caso ya anunció que a principios de mayo la información, que son 11 millones de documentos, va a ser totalmente liberada. Otro caso, recién Alejandro hacía referencia a las filtraciones de las cuentas de HSBC en Ginebra. Bueno, también en ese caso hubo un recorte y fue divulgado a partir de este mismo consorcio de medios, y hubo muchos escándalos o muchos cuestionamientos en el Reino Unido y en Argentina sobre por qué se divulgaban tal cuenta sí y tal cuenta no. Claro. Claro. A mí lo que me sorprende, a ver, vuelvo sobre Arvizu que usted denunció, conoce, usted fue directivo del JP Morgan. Digo, el presidente dice, bueno, no, yo en realidad fui director, no tuve ningún papel trascendental. ¿Puede serlo? ¿Puede ignorar? ¿O también como director tiene una responsabilidad en el manejo de una sociedad que se conforma? Para Gajero también, ¿no? Mire, salvo que lo hayan hecho firmar dormido, evidentemente sabe que firmó que era miembro del directorio de una sociedad en Bahamas. Era vicepresidente, ¿eh? Era vicepresidente, Sí. no solamente Se firman director, 4.000 sino vicepresidente. 4.000 documentos. se Tanto en firman. Cajemulla Sí, como en no esta tanto, última, es era bastante vicepresidente simple, en la pero- 2 del grupo SOCMA.
en las dos. Es decir, tiene responsabilidad, uno se supone, ¿no?, en directivas que se deben tomar. Sí, yo haciendo una síntesis desde el punto de vista de la preservación de los índices públicos, la credibilidad de la figura presidencial, esto tiene que ser llevado a la justicia. Yo no coincido con el amigo diputado de crear una nueva comisión investigadora en la legislatura. De la sociedad. Se hacen lentas las cosas, inciden las cosas políticas, la minoría. Esto usted dice que lo tendría que investigar un juez. Sí, no exime la justicia, pero tiene que presentarse denuncia. No. Hay que presentar, alguien tiene que presentar una justicia o actor de oficio. Podría colaborar la unidad de información financiera, que es otra pata que con este gobierno no presenta las mejores credenciales. Pero mire, si la jueza Strack tiene la causa de HSBC, con solamente meterse en agencia Bloomberg, repito de nuevo, ve que HSBC está en esta causa, en este escándalo de nuevo. Y por lo menos empezar a llamar a directivos de HSBC a ver, no recuerdo quiénes son los que dirigen la UIF en este momento. ¿Está sospechado por esto? Y bueno, está también por esto. Venía a declarar. Sí. Justamente, Gato, lo que les queríamos contar, adicionalmente, como para que manejen más información, es lo siguiente, respecto a los organismos de control que desmanteló virtualmente el gobierno en estos 100 días de gobierno. Primero, la UIF. ¿Qué pasó con la unidad de información financiera? La unidad de información financiera es la entidad encargada, digamos, como parte del Ejecutivo, pero también como auxiliar de la justicia, de investigar y realizar todos los análisis tendientes a ayudar en las investigaciones del lavado de dinero. Esto pasó con la UIF. Descabezaron todas las áreas técnicas, despidieron a las 2 especialistas que litigaron contra el HSBC por las cuentas secretas, designaron además a los abogados que representaron al HSBC contra el Estado en esos juicios, tanto en sede administrativa como en sede judicial, vaciaron la dirección de análisis, que es el corazón de la UIF, esto ya está en la siguiente placa, vaciaron el consejo asesor. Cuando digo vaciaron, digo que rajaron a la gente, Claro. O sea, que un día llegaron a la puerta y le dijeron, vos no entrás. Y el consejo asesor directamente le pidieron la renuncia a todos y no puede realizar reportes de operaciones sospechosas. Eso respecto de la UIF. ¿Qué pasó en el Banco Central? Esto. Despidieron a Fernando Maresca, que era el gerente de asuntos contenciosos encargado de litigar contra bancos y cuevas por operaciones fraudulentas. Desarticularon el equipo de inspectores de la Superintendencia de Entidades Financieras con el argumento de que ya no hay tanto ilícito que controlar porque ya es más laxo el régimen cambiario y ya no hay tanto delito que se pueda hacer contra él. Son 46 cesantes y todo de esa área. Exacto. También del área de derechos humanos. En la IGJ pasó esto. La IGJ es un ámbito sobre el cual muy pocos hablan. En la IGJ designaron a Sergio Brodsky, que es un ex jerarca de derecho en la UBA, hombre de Daniel Angelici, y él lo primero que hizo fue despedir a abogados especializados en lavado de activos. La semana pasada hay un documento que tenemos para mostrar que, es el que está de fondo, ese memorándum que está de fondo en la placa, donde se pasa a disponibilidad, se ordena, digamos, rescindir los contratos de 14 abogados, entre los cuales está Nicolás Vergara, que era la máxima autoridad, el oficial de cumplimiento de la Inspección General de Justicia en la Unidad de Información Financiera. La IGJ, la Inspección General de Justicia, además, es la que controla a las sociedades anónimas, a los clubes, a las ONG, a los partidos políticos. Ahí hay un hombre. Ahora, también como acá, Brodsky. Disculpame, Mariano. Una cosita sola quiero agregar. No, jamás. Una cosita sola Convengamos que la IGJ no se caracterizó por su eficiencia y transparencia en los últimos años. Jamás. Solamente quiero agregar. Desde la vuelta de la democracia. Jamás. Toda esta gente que vos mencionás y todo, no. Berco, de acá. ¿Qué cosa? Espera. ¿Qué cosa? No. Porque si no queda como. Yo te hago una pregunta, es decir, la he escuchado montones de veces a Stolbizer quejarse de que no podía acceder a los papeles de Otesuri, que tenía que andar lidiando y todo, porque tenía un cepo a la información pero para ahora lo acceder a la desmantelaron, IGJ. Marcelo. está Ahora sacaron bien, a todos. Ahora no hay lo que yo no voy a defender. Y por eso no implica la autoridad política, no al personal. Es importante que discutamos esto en serio, porque si no quedan como que yo estuviera defendiendo a un corrupto. No hay nada probado ni de Sbatella ni de ninguno de los profesionales que en la UIF fueron despedidos como perros contra el sector internacional y que sacaron a la Argentina de la lista gris. Lo que hay es revanchismo, contra esos funcionarios revanchismo, contra Pepe Sbatella
billetera hay revanchismo, sin ninguna duda. La Citi es muy rencorosa y a la gente que litiga contra los bancos no se la contrata nunca más en ningún lado. Abogados especialistas financieros. Yo lo que te voy a decir es que creo que en todo este tema hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Los organismos no se caracterizaron por la eficiencia en todos estos años ni ahora. Segundo, en este tema de las cuentas offshore, indudablemente puede haber una evasión importante. Como dijo el señor, la justicia deberá investigar a ver si hay una defraudación contra el fisco en el dinero manejado por estas cuentas o no, y el presidente ponerse a disposición para aclarar, y el padre también, que es el dueño de las empresas, no va a comprender que Mauricio era el dueño de las empresas. ¿A usted, Díaz, le parece que esto se puede hacer? El padre era el jefe de las empresas. Esto se puede aclarar. Y si hay una deuda del fisco, el grupo SOCMA tendrá que pagar y el presidente deberá dar explicaciones. Esto se puede aclarar, Muchas explicaciones deberá dar. Esto se puede aclarar mejor sin los organismos, sin los abogados que integraban esos organismos de control. Se puede aclarar mejor con gente eficiente que controle y verifique los movimientos de estas sociedades. Porque yo, digamos, me cuesta entender sociedades que cuestan muchos dólares hacerla, muchos dólares mantenerla a lo largo de los años, que después no operaron, que después no hicieron nada, que después dejaron de tener y todo. Entonces, eso se debe investigar. ¿Por qué? Porque estas sociedades, hay lugares, por ejemplo, por eso donde los organismos de hay control. lugares, y acá hay gente que sabe más que yo, vos constituís una sociedad en Londres, por ejemplo, y la sociedad en Londres, por los negocios que hace en Inglaterra, paga impuestos. Ahora, por los negocios que no hace en Inglaterra, fuera de Inglaterra, Marcelo, no paga impuestos. Y esos son lugares más sanos para constituir esto. Marcelo, uno eligieron Panamá, es sospechoso. Obvio que es sospechoso. Además, a mí me queda yo de economía, por suerte está Berco, pero yo digo, vuelvo al inicio. ¿Para qué constituyen una sociedad offshore en Panamá? ¿Qué es una sociedad de beneficencia que van a hacerla en Panamá? Agrego algo a lo que lo grave dijo es el señor. El presidente, porque Lázaro Báez ya sabemos hizo 40 en Panamá. Bueno, por eso mismo, ahí está. Usted Pero coincidió entonces, que la justicia Marcelo, tiene que actuar. entonces no no hay Pero Marcelo, antes de la justicia entonces no hay tiene que actuar la FIP. No hay diferencia. Antes de la bueno, justicia pero la FIP tiene debe que ir actuar la porque FIP. usted cómo pide los movimientos de una sociedad pero offshore. en vez de justificar sin mirar nada al eso es un presidente, error. tiene que actuar la FIP. Eso es un Ese error. Es un horror. Ahora, usted cómo pide información que indudablemente está en un país distinto. O sea, usted libra un oficio a ese país para que le informe los movimientos bancarios o no, en donde Por usted eso lo una de las detecte y cosas pide que la hay que hacer es información. cambiar al embajador. Se lo pedimos a Susana Malcorra, perdóneme, el bloque del Frente a la Victoria PJ de Diputados le pidió a una excelente funcionaria internacional como es Susana Malcorra que cambiara al embajador que hay en Panamá, que es del CEL, por alguien, un embajador de carrera, bueno, que sea independiente, Y tengo que no que coincidir dependa del con PRO, usted ahí, para que ayude digamos, a investigar en el tengo lugar que coincidir derecho. con usted ahí. Ahora, En el lugar derecho que ayuda a investigar, Héctor, y no a encubrir, que es lo que uno supone que puede pasar. Héctor, yo una pregunta volviendo a lo que dice Jorge Gajero, que dice esto lo tiene que investigar la justicia. Si sabemos, porque ya anoche Laura Alonso salió a descalificar, dijo que no, que estaba todo bien, que no va a investigar Laura Alonso, ¿a dónde van a ir ustedes? Si saben que Laura Alonso ya le respondió por Mi Twitter que maestro no. Gallero se opuso a que fuera una comisión No, investigadora. bueno, pero ustedes no pueden Que presentar ante la justicia. Lo vamos a hacer a pesar de mi maestro. Vamos a pedir que haya una comisión investigadora porque la justicia tiene una función y el Parlamento tiene otra. El Parlamento no juzga, la que juzga es la justicia. Héctor, voy a fundamentar por qué planteó la justicia. ¿No? La justicia acaba, sí, de pero no solo la aprobarse, justicia. acaba de aprobarse la ley en relación a los buitres. Sí. Se aprobó en diputados y en Senado sin que la inmensa mayoría de los legisladores leyeran las 900 páginas de dos comisiones del Congreso bicamerales, una sobre la deuda externa y la otra sobre el caso de HSBC y la fuga. Esos dos informes estuvieron disponibles en diciembre. Lo tuvieron los diputados y los senadores y presionados por el Ejecutivo se dejaron presionar y aprobaron esa ley tan controvertida sin leer esos informes. Entonces, ¿para qué hacer otra comisión investigadora? Para que no lea, para que el Congreso no lea sus propios informes. No se olvide del listado de cuentas de la Unión de Bancos Suizos. ¿Viste? No hablemos solo de ley ABC. Hay un listado de la Unión de Bancos Suizos. Hay dos ámbitos. Hay uno de JP Morgan que yo presenté en el 2008, con nombre, número de cuenta y monto. Hay dos ámbitos en donde tendría que haber hoy una reacción y no la veo.
el campo de lo político y el campo de la justicia. La justicia hoy tendría que estar investigando, independientemente de que es válido tener una comisión investigadora legislativa, me parece fantástico, no se opone con la acción de la justicia. Ahora, desde la política tampoco veo reacción. No. Hoy Macri tendría que estar pidiéndole la renuncia a Laura Alonso. ¿Por qué? Porque primero es la titular de la oficina de la contradicción. Ya pasó papelón hace unos días con el tema de los contratos de Chevron. 180 grados cambió de posición. Ahora, vulnera totalmente la responsabilidad que tiene como funcionaria haciendo de defensora. Se tiene que ir. Pero además el presidente, ante este estado de sospecha generalizada, lo que tendría que hacer es, señores, todos los organismos de control del Estado en manos de la oposición. De la oposición que nos pondremos de acuerdo, si es la reciente, si es la actual, pero tiene que haber transparencia. Esto en la provincia de Buenos Aires. Lo que te estaba mostrando recién es que no solo pusieron a los funcionarios, sino que echaron hasta los técnicos. Coincido plenamente. En la provincia de Buenos Aires. La Comisión Nacional de Valores también. En la provincia de Buenos Aires, los órganos de control también están en manos de los aliados del partido de gobierno. Cuando pero eso no lo marca la ley. La marca dice que tienen que estar en manos de la oposición política. Perfecto. Para hoy que haya un contralor. Hoy no lo están. Fiscal de Estado de la UCR, el presidente del Tribunal de Cuentas es de la UCR, y así el titular de la de los diferentes organismos están en manos de los amigos del gobierno. Entonces, si quieren hablar de la transparencia, ejérzanla. Claro, porque si además, no la ejercen, estamos muertos. Jorge, yo marcaba al inicio, el propio Frente Cambiemos, el propio presidente puso la vara en alto, porque a ustedes también, a Massa los dijeron desde narcotraficante hasta todo en la campaña, eran los, eran los más corruptos. Y los que hablan se escudan en los fueros para no dar las explicaciones cuando se las pedimos en la Pero también es una cuestión sistémica. Si nos ponemos a pensar un segundo, ¿cuál fue la performance de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Kirchner? Digamos, ninguno de nosotros podría recordar una denuncia a la Oficina Anticorrupción en los últimos 5 años. Y también vemos algunos políticos que tienen mucho estandarte, que hacen mucha bandera con el tema de la honestidad, que van decretando indultos de a rato, ¿no? Entonces, si uno recuerda las críticas de Stolbizer durante la campaña contra Sergio Massa, y ahora están aparentemente en una alianza programática en el Congreso, o las críticas de Carrió contra Macri, que eran devastadoras, ¿no? Sí, pero Stolbizer jamás lo acusó de ningún delito. No acordaba política, que es diferente. Carrió lo imputó a Mauricio Macri. No está equivocado. Mauricio Carrió lo imputó a Macri y a Massa de delitos concretos. Yo creo que un simple registro de declaraciones pasadas va a encontrar algo que tengo presente. Fue la única que llamó para solidarizarse cuando le entraron a la Es simplemente recordar, bueno, eso puede ser un hecho puntual, hay que recordar lo que decía Stolbizer, dijo, uy, qué tarde se acordó de la corrupción, lo dijo cuando Massa se separó del gobierno kirchnerista, dijo, uy, se acordó un poco tarde. Eso es una chicana y no está acusando de corrupción a Massa. Eso es una interpretación libre tuya. No, me estoy leyendo lo que dijo. No, justamente. Sí, es una interpretación libre. A lo que voy, ningún delito a Massa como si lo hizo Carrió. ¿Cuál fue la relación que ha tenido Stolbizer, que es una dirigente honesta, nadie podría decir lo contrario, que ha tenido con el gobierno actual? Digamos, ha tenido una postura de una oposición más bien liviana, digamos, ¿no? Por no decir un oficialismo crítico. Entonces, me parece que estos indultos... Pero, a ver, vos considerás, digamos, una cosa es racional y otra cosa es liviana. Ser la primera que le rechazó los decretos de los jueces de la Corte. Ser la primera que le dijo que no podía reformar el Código Procesal Penal por un DNU. Y un montón de cuestiones que fue marcando. Obviamente que nuestra representación política después de la elección no es la de magnitud que tienen otros partidos, pero vos no podés negar, digamos, la sociedad lo que está evaluando en términos de los dirigentes y de las distintas formas de ejercer la oposición es una actitud distinta. No estar en la vereda enfrente tirando piedras, yo respeto todas las posiciones, sino de cooperación, marcar diferencias, poner límites, establecer algunos criterios, acordar también con otros sectores, como se ha hecho con el tema ganancias, etcétera, etcétera, que han estado pero ¿sabe qué pasa? En la Cámara. Ahora, si uno pretende, digamos, ejercer de forma salvajizada los mecanismos de
oposición, este país sigue en el mismo problema que tenía. De ninguna manera digo eso. Me parece que hay una pretensión de proyectos políticos coherentes en el tiempo y que mantengan posturas programáticas que excedan un periodo electoral o una elección o una campaña electoral. Digo, me parece que eso está faltando. Hay una demanda de honestidad, sin duda. Me parece, sacamos el 2,5 por centralizar en la lucha contra la corrupción, diciendo todo un montón de está cosas arrepentida, dijo. Y seguimos, no, en el aislamiento político que nos generó eso. Y obviamente, a partir de que una de las 3 opciones de cambio se eligió, porque todos estábamos, porque había que cambiar y alternar en Argentina, tratamos de que al gobierno le vaya bien. No significa que le vayan bien sus políticas, significa que termine su mandato, que pueda hacer su programa y que dentro de 2 o 4 años siga o lo reemplace otro por el voto popular. Hernán Arvizu. En realidad queremos que al pueblo le vaya bien. Sí. El problema es que mientras cada uno porque al pueblo le está yendo muy mal ahora. No coincidimos y lo hablamos ahí. Para precisar, también aclarar que vos estás discutiendo el tema de ganancias y durante 3 años plancharon todo. Mucho afecto digamos, y respeto a Margarita Stolbizer, pero por ejemplo, nosotros también cuestionamos la designación por decreto de los 2 ministros de la Corte. Y además dijimos que ni siquiera se podía dar acuerdo por haber aceptado ese procedimiento. Digamos que compartimos algunas cosas. No es la única Margarita Stolbizer, eso quiero decir. Bueno, pero como él la nombró, es la única. Tengo que ir cerrando 2 veces, la única tal cosa, la estamos yendo de foco. Claro, lo preocupante es que mientras que defienden las bondades o deficiencias de cada líder político de cada espacio, los que están en el listado de JP Morgan denunciados por mí, los que están en el listado de HSBC, los que están en el listado de UBS, los que están ahora con las sociedades offshore están mirando, riéndose y diciendo, tenemos para rato para seguir haciendo lo que queremos. Sí. Ahora, increíble que la justicia no haya avanzado tampoco, ¿no? No, absolutamente no. Es muy pronto. Es muy pronto, Gato. Esto salió el domingo, hoy es lunes. Una palabra.